Creo que no perdimos mucho de la clase del lunes, pero sí se perdió unos 10 minutos ahí de la explicación. Ahorita ya está grabando prácticamente desde el inicio, ¿no? Gracias, Aranza. Bien, antes de ver la solución de los ejercicios, eh, recibí muy buena respuesta en las tareas. Al final, bueno, hoy estaba terminando de revisarlas. Creo que el sistema sigue abierto para seguir mandando las tareas. Pero bueno, ya las que revisé hoy eran 16, ¿sí? Bastante bien, porque son 12 alumnos de licenciatura, 2 de posgrado, en total 14, y, y algunos oyentes. Sin embargo, hubo 2 de licenciatura, que son los que están obligados, digamos, también los de posgrado, ¿no? Entregar las tareas, y bueno, eso es lo que me preocupa un poquito. Me gusta que los que están de oyentes están comprometidos y están enviando también sus prácticas. Es excelente. Traté de a todos ponerles algún comentario ahí. En general, la mayoría, no todos, pero la mayoría me entregaron prácticas que en la parte teórica estaban más o menos bien, tal vez alguna cosilla por ahí que ahorita vemos, y en la parte práctica funcionaban, ¿sí? Sin embargo, creo que no, aunque funcionaban, se pueden mejorar, ¿sí? Entonces, por ahí les puse comentarios de algunas observaciones, más que nada muy breves, ¿no? Eh, entonces, ahorita vemos la solución, ¿sí? Los que no han entregado sus prácticas, por favor, de todos modos, háganlo. Sí las voy a tomar en cuenta, ¿sí? Aunque ya tengamos la solución. Obviamente espero que no me entreguen la solución que yo voy a hacer aquí, porque entonces eso sí ya no cuenta mucho. Pero de todos modos entreguenla, todo va a contar eventualmente para la calificación, y sobre todo en este curso donde no vamos a hacer exámenes, todo va a ser en base a las prácticas, ¿sí? Ese es el primer comentario, no dejen de entregar las prácticas. Si tienen alguna dificultad para entregarlas, por cuestiones de la plataforma Teams, por cuestiones de conectividad, o de que no tengan acceso a un equipo de cómputo, lo que sea, díganmelo, ¿sí? Si no me lo dicen, yo asumo que pues simplemente les dio flojera y se quedaron maratoneando algo en el Netflix o no sé, y cualquier cosa con connotaciones negativas, ¿no? Entonces mejor díganme si están teniendo dificultades con la tarea, o simplemente si se les hace difícil y no le están entendiendo, pues con mayor razón, ¿no? Para no adelantarme, pero tienen que decirlo, ¿sí? Envíen sus dudas, no se esperen hasta la siguiente sesión, no se esperen a que yo les pregunte, ¿tienen dudas? No. Si estamos en sesión, pregunten, ¿sí? Si no estamos en sesión, envíenme un correo o un mensaje a través de Teams, ¿sí? Pueden abrir una discusión ahí en el chat del grupo, ¿sí? Entonces, lo importante es que no se queden atrás, porque esta es una materia, como cualquier materia de programación, en la que si se quedan atrás y llegamos a avanzar después de un cierto punto, ya es muy difícil recuperarse y retomar, porque todo lo que vamos haciendo va a estar construido sobre lo que ya hicimos. Si no tienes la base, lo de arriba va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque no se va a poder. Entonces, bueno, esa es una cosa. El segundo comentario que tengo, ¿sí? No voy a decir ahorita nombres ni nada, pero por favor, cada quien haga sus propios ejercicios, ¿sí? Estén bien, estén mal, lo que sea, pero cada quien haga sus propios ejercicios. Ahorita revisé 3 prácticas que prácticamente son idénticas, ¿sí? Y no es que, digo, obviamente el ejercicio es muy sencillo y las probabilidades de hacerlo igual son altas. Pero cuando se hace mal el ejercicio, ¿sí? Las probabilidades de que alguien lo haga mal de la misma forma no son tan altas. Y las probabilidades de que 3 personas lo hagan mal de la misma forma son muy bajas. Simplemente implica que alguien le pidió el ejercicio a alguien más, pero se lo pidió por mala suerte a alguien que no lo hizo bien.
y entonces se nota muy fácil, ¿no? Yo cuando ocurre esto, normalmente no tengo mucho corazón y simplemente divido la calificación obtenida entre el número de participantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si habían sacado, por decir, 6 de calificación, pero fueron 3 participantes, pues 6 entre 3 les da a 2, ¿sí? No ando preguntando, a ver, digan, antes lo hacía, pero ya no me importa. ¿Quién hizo que, quién le copió a quién y todo eso, ¿no? Se pierde mucho tiempo en eso, no me interesa, simplemente yo agarro parejo, no me interesa quién es la fuente y quién copió, simplemente prefiero por mucho que cada quien lo intente, ¿sí? Repito, si no lo hacen, las siguientes prácticas se les van a dificultar cada vez más, ¿sí? Y ahorita, repito, estamos en algo sencillo. Cualquier duda que tengan, pueden preguntarme a mí, pueden preguntarle a sus compañeros, ¿sí? Pero una cosa es, oye, no entiendo cómo seleccionar el canal izquierdo o el derecho, y otra cosa es, a ver, pásame lo que hiciste y yo lo hago igual, ¿no? ¿Sí? Eso no funciona. Si les estoy pidiendo que ni siquiera lo copien directamente del PDF, sino que lo transcriban, pues mucho menos que lo copien de lo que hizo alguien más, ¿no? Bien, entonces, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a la práctica? La primera, porque la segunda la vemos de rato si hay dudas, pero ahorita con respecto a la primera práctica o con respecto a su calificación, no sé si ya pudieron ver cada quien su calificación, no sé cómo funcione esa parte desde el lado de ustedes, digamos, ¿sí? Si alguien tiene duda, lo podemos ver. Y si no, pues pasamos a resolver la tarea, ¿sí? Y luego ya vemos dudas de la práctica 2, o sea, la de que dejamos el lunes. Yo creo que hoy subo ya la tarea formalmente al Teams para que manden sus archivos ahí. ¿Alguna duda por ahí? Pues a mí me quedó duda con lo de la calificación, pero más bien, más que la calificación, lo que me puso de que el cálculo de buffer no, en los ciclos no hacía bien la función, pero si dice que ahorita lo vamos a checar resolviendo Claro. el ejercicio, pues ahí se queda. Sí, perfecto. De hecho, me voy a tomar la libertad de resolverlo ahorita de la forma peor que vi, así la peor. No quiero juzgar, ¿no? O sea, no quiero decirles lo hicieron mal. Bueno, en algunos casos sí lo hicieron mal, porque por alguna razón algo no va a funcionar. En otros casos da el resultado correcto, se obtiene el resultado que uno espera, pero se pudo haber hecho de una mejor forma. Entonces sí quiero dedicar la clase de hoy a desarrollar esta práctica, ¿sí? Para que vean, no es, de veras que no quiero que lo piensen que es con el fin de criticar, y por eso no quiero mencionar nombres ni quién fue, sino con el fin de mostrarles cómo pueden ir mejorando ustedes sus habilidades de programación. Entonces, esa es la única idea, ¿no? Yo sé que ahorita es la primera práctica y se programó de una manera ingenua, es decir, pues ahora sí que como Dios me dio a entender, así la hago. Funcionó, no le muevas, ¿no? Ahí está, mándala, pum. Pero hay siempre mejor forma de hacer las cosas, ¿no? O una manera más óptima. Entonces quiero ver varias formas en que lo vi ahorita que lo hicieron ustedes y mostrarles una mejor forma. Es simplemente eso. Y si eso lo pueden tomar y aplicarlo en la siguiente práctica y luego más y luego más, pues entonces excelente, porque no solo están aprendiendo cuestiones de procesamiento de audio o de señales, sino de optimización de código, y simplemente entrar en una forma de pensar de cómo resolver los problemas de una mejor forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, son habilidades realmente muy generales que vale la pena continuar desarrollando, ¿sí?
Sí hubo quienes de plano me dijeron, ¿sabe qué? No lo pude hacer, no entendí cómo hacerlo. No importa, ahorita lo vamos a ver, pero sí me gustaría que después de esta sesión, si todavía les queda alguna duda, lo resolvamos de preferencia hoy mismo, porque eso sí no podemos estarnos regresando constantemente. ¿Ok? Bien, entonces déjenme hacer la práctica. Me voy a tomar la libertad, para no escribir tanto, de basarme en la clase que ya tenemos, ruido blanco. ¿Sí? Lo único que había que hacer, bueno, déjenme irme directamente a la práctica para leerlo, ¿no? Primero, la parte teórica, esa se las pregunto, creo que entre todos la podemos resolver, y los que no supieron de dónde salía la información, lo vemos. Lenguaje utilizado, ¿cuál es? Les pregunto. Java. Processing. Java es parcialmente correcto, no es incorrecto, porque en el fondo estamos usando Java, pero realmente estamos usando el dialecto de processing, ¿sí? Entonces, no está mal decir Java, pero creo que es más propio decir processing. Esto que estamos haciendo se puede hacer exactamente igual en Java, con unas pequeñas diferencias, ¿sí? Librería utilizada, bits. Milis, Milis no es una librería, es una función que ya viene integrada, digamos, es una función nativa de processing. Cuando tú usas una librería en processing, siempre tienes que importar la librería de esta manera, import, y ya pones el nombre de la librería, bits, punto, las clases que vas a utilizar de esa librería, y en este caso simplemente importamos todas las clases. Podríamos importar por separado las dos clases que vamos a utilizar, que son audio context, ¿sí? Y UGen, ¿sí? Estas son las dos clases que estamos utilizando. Aquí mismo lo tenemos. Aquí está audio context, aquí está UGen. No hay ninguna otra que provenga de bits. Bits contiene muchas otras clases, pero nosotros podemos decir, mira, nada más me interesan estas dos, y el programa debe funcionar. ¿Sí? Funciona. Pero yo siempre digo que los programadores somos muy flojos para escribir, y entre menos escribamos, mejor. Entonces, una manera de que tú tomes una librería e importes todas las clases de esa librería es simplemente usar un asterisco. De bits, agárrate todo lo que tiene, ¿sí? No vamos a usar todo ahorita, pero también ya no me preocupo más adelante si llegamos a usar otra clase, ya no tengo que importarla por separado, ¿no? Ya estoy agarrando todo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero esto mismo me dice que Milis no proviene de una librería, y en particular Milis no es una librería, es una función nativa de processing, ¿sí? Digo, son sutilezas, ¿no? Pero son importantes, ¿no? O sea, yo sé que tal vez algunos de ustedes no se van a dedicar a desarrollar software de manera profesional, pero bueno, no está de más que conozcan, que conozcan, perdón, la terminología correcta de las cosas, ¿no? Bien, aquí hubo variabilidad en esta respuesta. ¿Cuál es la función que llena el buffer? Correcto. Esa es la respuesta correcta. La función que llena el buffer, ¿sí? En este caso es calculate buffer. Si ustedes hubieran utilizado otra librería, por ejemplo minim, o incluso hubieran utilizado la implementación en C++, pues la función que llena el buffer probablemente se llama de otra manera, ¿sí? Entonces, la respuesta de esta va ligada a las dos anteriores, ¿sí? En bits, la función que llena el buffer se llama calculate buffer, ¿sí? Hubo quien puso por ahí, pues es una función callback. Ese es el nombre general que se le da a una función que uno no llama, sino se llama desde un proceso que va corriendo en paralelo, ¿no? Por ejemplo, la función draw de processing es una función callback. Nunca la llamamos nosotros. Pero la función draw no llena el buffer. Eso lo hace otra función.
Entonces, función callback no es el nombre correcto porque eso me describe muchas funciones que hacen diferentes cosas. Una de ellas llena el buffer, pero no todas, ¿no? Bien, tamaño del buffer. Esto no viene directamente, todo lo que acabo de decir ahorita viene directamente en el texto de la práctica. La idea era que ustedes, por supuesto, lo leyeran y luego hicieran la práctica. ¿Sí? Es bien importante leer el rollo, ¿no? Pero esto no viene en el rollo. ¿Cuál es el tamaño del buffer? 512. 512 muestras. ¿Y cómo lo hicieron para saberlo? Hay una función que permite conocer. Pues es relativamente simple. No sé si es a lo que te refieres. El tamaño de buffer está en esta variable, buffer size. ¿Sí? Si yo imprimo buffer size, pues entonces puedo ver cuánto vale el tamaño del buffer. Puedo imprimirlo aquí, que no es lo más conveniente, pero es lo más fácil. Print ln buffer size. ¿Sí? Y vamos a ver qué me da. Pues 512. Ahí está el 512. ¿Sí? Pero esta es la manera correcta de conocer el tamaño del buffer. Imprimir el valor de buffer size. Luego ya quito esto porque ya obtuve lo que quería. La otra manera de obtener el buffer size es imprimirlo en la función setup. ¿Sí? Una vez que ya inicia el procesamiento de audio y todo, tú puedes imprimir, y aquí se imprime una sola vez porque estamos en setup, el valor de buffer size. Ahora, buffer size, aquí claramente, bueno, de manera implícita, sabemos que buffer size es un miembro de la clase Eugen y de las clases heredadas de Eugen, en particular de ruido blanco. Entonces, para obtener el buffer size lo hago a través del objeto de clase ruido blanco. Por ejemplo, ug.buffer size. No me deja porque es privado. Tátara. Entonces, se me hace que entonces es, como mencionan por ahí, a través del audio context, con un método que se llame buffer size. No lo hay. Debe haber alguna cosa por ahí, tal vez para encontrarlo desde afuera. Pero no, parece que no. Lo tengo que hacer desde dentro de la clase. Es con audio context. ¿Audio context? ¿Y cómo se llama el método? Es buffer size. Pero no tengo el documento a la mano, pero busqué la documentación de audio context. Sí era buffer size, pero no recuerdo bien. Podemos buscarlo fácil. Yo lo puse en el cálculo de buffer, el print buffer size, y a mí se me salió 512. Claro, si lo pones en el calculate buffer, es lo que obtuvimos ahorita. Nada más quiero ver cómo se llamaría la función que lo hace desde fuera, ¿no? Por si alguna vez necesitamos conocer el tamaño del buffer desde fuera del calculate buffer, ¿sí? Lo podemos hacer. Entonces, vamos a ver aquí dónde está la referencia. Es get buffer size. Get buffer size, ok. ¿Sí? Entonces, no estaba tan perdido. Ahí está. Ya me la puso bien. Y ahí ya lo imprime una vez, ¿no? 512. ¿Sí? Entonces, bueno, les digo, es difícil memorizar todas las funciones, pero de hecho lo más rápido era aquí ayuda, referencia de bibliotecas, bits. No la puso. Bueno, quién sabe. Pero ahí está la referencia, ¿no? En la página de bits, por ahí deben estar el audio context. Pues es la primera. Y ahí vienen todas los métodos que tiene, ¿no? Resumen de métodos, ¿no? Y por ahí muchos son get esto, get lo otro, ¿sí? Entonces ahí está get buffer size, ¿no? ¿Sí? Todo el buffer size se maneja igual para todas las clases, ¿no? Nada más esto
simplemente es para que podamos acceder. Y obviamente este buffer size de la clase UGen es privado para que no lo podamos modificar accidentalmente, ¿no? Bien, ahí está ya. Frecuencia de muestreo. Nuevamente esto es algo que para nada viene ¿cómo se llama? En las notas y hay que buscar cómo hacerlo, ¿no? Pero ya que estamos aquí en la referencia, pues debe haber una función que me dé la frecuencia de muestreo. Aquí la tengo, get sample rate, ¿sí? Sample rate es frecuencia de muestreo, pues directamente, ya que vi cómo hacerle, ahora pongo println ac.get sample rate y eso me debe dar la frecuencia de muestreo, que en la mayoría de los casos, prácticamente todos, debe ser 44.100, ¿sí? Quiere decir que estamos usando la frecuencia estándar de un disco compacto, ¿sí? Finalmente, latencia. ¿Cuánto vale la latencia? 11.6 milisegundos. Muy bien. ¿Y cómo obtuvieron ese valor? Se divide el tamaño del buffer entre la frecuencia de muestreo. Exactamente. ¿Sí? La latencia me dice qué tanto tiempo se tarda en procesar un buffer. Pues esto es cuántas muestras tiene el buffer dividido entre cuántas muestras estoy procesando por segundo. ¿Sí? La frecuencia de muestreo. Entonces, para obtener la latencia, podemos poner ac.get buffer size entre ac.get sample rate. Aquí podemos ver que buffer size es entero, mientras que sample rate es flotante. Me da 44.100.0. Y eso quiere decir que yo entonces no necesito hacer aquí ningún cambio de tipo porque tengo entero entre flotante y eso me da flotante, ¿sí? Y entonces de ahí sale son 0.0116, que si lo multiplicamos por 1000 son 11.6 milisegundos, ¿sí? Y aquí se piden milisegundos. Entonces, de aquí salen estos resultados, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. Digo, igual y alguien lo hizo de alguna manera diferente, pero esto es directo, ¿no? ¿Sí? Bien. Ejercicio 2. Implemente una UGen que genere ruido blanco únicamente en el canal derecho y silencio en el canal izquierdo, ¿sí? Bien. Voy a crear una nueva UGen para no, digamos, sobreescribir esta. Voy a hacer una nueva que ahorita va a ser una copia de la primera y la voy a ir modificando, ¿sí? Esta UGen se va a llamar ruido blanco 2. Como cambia el nombre de la clase, tengo que cambiarle el nombre al constructor, ruido blanco 2, ¿sí? Y por supuesto acá, a la hora que yo creo la UGen, también le voy a llamar ruido blanco 2, ¿sí? Ahorita va a funcionar exactamente igual, ¿sí? Ay, me está poniendo un error, no sé por qué, según yo no debería. Sí, aquí. Ya. Entonces ya, ruido blanco 2 en todos lados, pero jala exactamente igual. Ustedes no se van a percatar de si el sonido que obtengo, no se van a percatar de si sale por la bocina izquierda o la derecha, porque todo entra por un micrófono que probablemente es monofónico. Entonces, bueno, pero confíen en mí, ¿no? ¿Qué hicieron muchos de ustedes? ¿Sí? Pues hicieron lo que parecía muy natural, tomaron esto, lo único que hay que hacer es modificar la función calculateBuffer, ¿sí? Tomaron la función calculateBuffer e hicieron el menor número de cambios posible para obtener el resultado, ¿sí? En realidad no lo hicieron tan así, pero el menor número de cambios posible para obtener el resultado es este. Cambio está ahí por un 1 y ya. Todo lo demás queda igual. ¿Por qué? Porque bueno, aquí, perdón, no es cierto, no es esta I, es esta C. Perdón. Si cambio esta C por un 1.
Así le digo, en vez de procesar el canal número C, donde C va desde 0 hasta uno antes que el número de salidas, ¿sí? Son 2 salidas, entonces básicamente el ciclo de C va de 0 a 1 y termina, ¿sí? Pero en vez de estar procesando el canal 0 y luego el canal 1, pues simplemente le pongo que nada más procese el canal 1, ¿sí? Y eso es lo más fácil, no requiere más que reemplazar una C por un 1 y jala. Yo lo voy a probar y bueno, confíen en mí, lo escucho en mi bocina derecha, ¿no? Sin embargo, aunque esto es un cambio muy sencillo, en realidad no es lo más óptimo. ¿Por qué no es lo más óptimo? Pues porque este ciclo de C se recorre 2 veces y yo solamente estoy llenando un buffer, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es, a ver, tengo 2 buffers, el del canal izquierdo y el del canal derecho. Entonces, cuando C vale 0, métele ruido al buffer del canal derecho. Ok, ahí van, pum, 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 512 valores aleatorios. Elijo los valores aleatorios, los asigno a los elementos del arreglo del buffer, ¿sí? Y ya está. Ah, bueno, ahora C vale 1. Cuando C vale 1, porque ya me pasé al siguiente canal, cuando C vale 1, vuelve a meter ruido en el canal derecho, ¿sí? Ah, pues otra vez, el canal que yo ya había asignado valores, le vuelvo a asignar valores, ¿sí? ¿Qué sentido tiene asignarle 2 veces a un canal valores? Sobre todo si son aleatorios, y aunque fueran los mismos, ¿no? O sea, no importa qué valores son, lo normal es que yo nada más calculo los datos una vez y le asigno al buffer los datos una vez, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos este cambio, este ciclo de la variable C se vuelve totalmente redundante, ¿sí? No solo redundante, sino ineficiente, porque está haciendo que la computadora haga el doble de trabajo que necesita hacer. Oye, pues que jale igual, sí jala igual, pero el punto no es que jale igual, el punto es que jala mejor, ¿sí? Da el mismo resultado, pero jala mejor, ¿sí? Es más fácil de adaptarlo a una plataforma limitada como un Arduino, calienta menos tu CPU. Por ejemplo, si van a hacer aplicaciones para dispositivos móviles, tienen que cuidar mucho el tiempo de proceso del CPU y optimizarlo y reducirlo lo más posible para no consumirte la batería del celular de un trancazo, ¿sí? Entonces, son cuestiones que ahorita tal vez parecen sin importancia, pero ya cuando estás haciendo las cosas en serio, en una aplicación en serio, son muy importantes, ¿no? Esto te va a conservar prácticamente o sea, te va a reducir el consumo de batería a un 50% de tu aplicación, no de todo el dispositivo, ¿sí? Entonces, bueno, es el tipo de cosas que quiero ilustrarles, ¿no? Técnicamente esta es la mejor forma de hacerlo, no es la forma más óptima de hacer el ciclo, ¿no? Y bueno, funciona exactamente igual, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Dime. Bueno, es que no recuerdo bien. Se supone que entonces el canal, digamos, el otro, el 0, se llenaría automáticamente con ceros. Ahorita lo puedes hacer, ¿sí? Vamos a suponer que tú quisieras asegurarte, esto no lo tenemos que hacer ahorita en este ejercicio, pero sí en el siguiente. Por cierto, aquí es el derecho. Vamos a suponer que tú quisieras asegurarte de que el otro canal emite silencio, ¿sí? Entonces, sí, ciertamente el otro canal habría que llenarlo con ceros. Ahorita no es necesario porque los arreglos inicialmente contienen puros ceros. Entonces, como nunca se mete información al canal izquierdo, o sea, a buff out subíndice 0, pues esos ceros siempre se quedan ahí. Pero si ya metes algo de información ahí, ya empiezas a tener ruidos por ahí, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo, ¿sí? Voy a poner ahorita ceros aquí. Los ceros significa silencio, ¿sí? Es una señal constante, ¿sí? Que implica que no se está moviendo
no hay movimiento, y si no hay movimiento, pues no hay una onda acústica, ¿sí? Cualquier constante que ustedes pongan les va a mantener el silencio. Por ejemplo, si yo le pongo 1, se va a escuchar un clic al principio. No sé si lo llegaron a escuchar, pero ya se mantiene en silencio. ¿Por qué? Porque el 1 es una constante. Pero no es buena idea poner 1, ¿sí? Piensen en la cuestión física que está ocurriendo. Déjenme ver si puedo ilustrarlo con el pizarrón. Para explicarles por qué varias cosas de las que voy a decir a continuación, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una señal digital. ¿Sí? Una señal digital, bueno, pues se ve como una serie de muestras, ¿no? Vamos a ponerle una muestra aquí, otra muestra aquí, otra muestra acá. No es una W, sino que dibujo yo bien gacho, ¿no? Vamos a hacer una bolita. Y ahí, una serie de muestras, ¿no? ¿Sí? Esta señal digital pasa por un convertidor digital análogo, lo que es un DAC. Aquí lo chido es que todos ustedes son electrónicos, ¿no? Entonces, perfectamente saben que es un DAC. No sé si los que están de biomédica, qué tanto hayan visto de esto en electrónica digital, pero supongo que algo vieron, ¿no? Lo que hace el DAC, pues, es convertir esta señal digital en una versión analógica, como es aquí la señal verde, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí sale una versión analógica de la señal, pero en realidad lo que está haciendo el DAC es convertir números discretos. Aquí llegan números discretos codificados como una serie de bits, una secuencia de bits, ¿sí? O sea, esta señal digital está realmente codificada en binario, ¿no? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, no sé. Y bueno, tal vez cada, no sé, 32 bits es un valor que corresponde a la señal. ¿Por qué 32? Porque las muestras están almacenadas como valores de punto flotante, ¿sí? Estos valores de punto flotante luego se convierten probablemente en enteros de 16 o 24 bits para mandarlos al DAC. Y el DAC ya toma esos bits y los convierte en un voltaje. Entonces, a la salida del DAC yo tengo una señal física de voltaje. O sea, ahora ya no tengo una representación abstracta de la señal, ya tengo una representación física. Aquí tengo tiempo y aquí realmente tengo voltaje, ¿sí? Y por lo general un DAC pues puede tener voltajes que van, no sé, de menos 5 a 5 volts o algo así, ¿no? Bueno, el DAC más la circuitería alrededor del DAC, ¿no? Normalmente el DAC maneja a veces voltajes nada más positivos o no sé, pero bueno, ya se usan ahí, o se le mete un offset o algo, ¿no? Pero vamos a suponer que resulta en un voltaje que está entre menos 5 y 5 volts, ¿sí? Bien, pero todavía no lo puedo escuchar, yo no puedo escuchar estos voltajes, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Pues tengo que enviarlos ahora a través de un transductor, o no sé qué es lo inverso de un transductor, también se llama transductor. En realidad un transductor convierte cosas en voltajes, pero no sé si esto, si no es un transductor, es el inverso del transductor. Vamos a ponerle así. Transductor a la menos 1. Y lo que va a hacer esta cosa es, ahora sí, este voltaje en realidad se lo voy a hacer llegar a la bocina. Voy a poner una representación lateral de la bocina, que es el icono que normalmente se pone. Se le va a hacer llegar a la bocina y la bocina tiene un magneto ahí, un imán, ¿sí? Que a la hora que recibe una corriente, bueno, tiene obviamente también una bobina por ahí, y a la hora que le llega este voltaje, el imán hace que la bocina se mueva
que el cono de la bocina se mueva hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y claro, digamos, en la dirección positiva del voltaje, cuando el voltaje es positivo, vamos a suponer que el cono se mueve hacia adelante, hacia afuera, mientras que con un voltaje negativo el cono se mueve hacia adentro, o en este caso hacia la izquierda, ¿sí? De manera que estas variaciones que nosotros vemos en el voltaje, ¿sí? Se reproducen, ¿sí? Como movimientos de la bocina, y a su vez la bocina mueve el aire que está alrededor, ¿sí? Mueve el aire que está aquí alrededor, produciendo ondas acústicas, y esto es lo que podemos escuchar, ¿sí? Son vibraciones del aire, ¿sí? Donde empuja y jala el aire, ¿sí? Y estas vibraciones llegan a nuestro oído, y ahí nuestro oído las detecta, y bueno, nuestro oído las vuelve a convertir a voltajes para que nuestro cerebro las procese, ¿sí? Pero este es el caminito que ocurre. Digo, nosotros no lo vemos, no lo manipulamos, ¿sí? Pero esto es lo que ocurre, ¿sí? Ahora, aquí es importante conocer esto por lo siguiente. Si la bocina está apagada, ¿sí? Entonces está en su estado de reposo, su estado natural, donde no está haciendo ninguna fuerza, ¿sí? Y está en una cierta posición, ¿sí? Esta posición de reposo es prácticamente la misma que cuando está recibiendo un voltaje de 0. Si tú aquí en tu señal tienes puro 0, 0, 0, 0, 0, pues aquí el voltaje del DAC va a ser 0, ¿sí? Y entonces la bocina no se va a mover ni para adelante ni para atrás, va a continuar en su estado de reposo y no se va a ver forzada, ¿sí? En cambio, si tú aquí a tu señal metes 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es el valor máximo que tenemos, el voltaje que va a dar el DAC va a ser un voltaje constante de 5 volts, y esto va a hacer que la bocina se empuje hacia adelante y se mantenga en esa posición, pero de manera forzada, ¿sí? Es como tratar de mantener un resorte estirado, ¿sí? Llega un momento en que pasan dos cosas. O te cansas y sueltas el resorte, ¿sí? Pero en este caso no se va a cansar el programa de emitir unos, ni el DAC de emitir 5 volts, ¿sí? ¿Cuál es la otra cosa que va a pasar? Pues que se deforma el resorte y deja de funcionar como resorte, ¿sí? Entonces, si ustedes meten puros unos o menos unos a su señal digital por un tiempo suficientemente largo, lo que van a hacer es estresar la bocina, ¿sí? Y pueden llegar a dañar su equipo de audio, su equipo de reproducción de audio. Además, este voltaje que recibe el DAC, en realidad yo me estoy pasando un paso aquí. Este voltaje, antes de mandarlo a la bocina, en realidad pasa por un amplificador, ¿sí? La bocina no la mueves con los 5 voltitos que tienes, ¿no? O con la corriente que te da el DAC. No la mueves con eso. Necesitas amplificarla, ¿sí? Y ustedes saben que un amplificador de audio, pues puede ser de varios decenas, cientos o hasta miles de watts, ¿sí? Entonces, son amplificadores de potencia. Entonces, tener un amplificador constantemente emitiendo una potencia alta o la potencia máxima para la cual está diseñado, también lo estresa, ¿sí? Y pues se puede llegar a dañar más pronto, ¿sí? O se llega a quemar o no sé qué. Entonces, esta es la razón por la que si queremos emitir silencio, lo que conviene es emitir puros ceros. No cualquier otro valor, sino puros ceros, ¿sí? Y no solo eso. Si tú tienes una señal con un offset, o sea, vamos a suponer que tenemos una señal que tiene variaciones, no es silencio, pero está en este rango, ¿sí? Casi todo está por arriba del valor 0, casi son puros valores positivos. Bueno, si tú calculas la potencia promedio de esta señal, pues la potencia promedio va a estar por aquí, ¿sí? Entonces, en promedio, esta señal tiene una potencia distinta de 0, y esto también quiere decir que en general la bocina va a estar estresada. Lo mismo si tu señal está en general por abajo del 0, ¿sí? Lo mejor es quitarle a las señales el offset y que estén centradas alrededor del 0. Esto es lo mejor, ¿sí? Una cosa así. Lo más centradas alrededor del 0 que se puede hacer.
Por supuesto, hay procesos y filtros para hacer esto, ¿sí? Básicamente un filtro pasabajas, porque el offset es la frecuencia cero, la frecuencia más baja, ¿no? Pero es el tipo de cosas que uno ya va viendo, y aunque tú no lo notas, pues tus bocinas sí lo sienten, ¿no? Ok, entonces, bien. Entonces, si queremos emitir silencio, lo mejor es poner 0. Ahora, nosotros queremos emitir silencio en el canal izquierdo, ¿sí? Aquí podemos hacer dos cosas. Creamos, o directamente aquí ponemos buff out. El canal izquierdo es el primero, el subíndice 0. Buff out es un arreglo de arreglos que tiene la información de todos los canales, ¿sí? Para acceder a uno de los canales en particular, le tengo que poner un primer subíndice a buff out, ¿sí? O sea, buff out lleva dos subíndices. El primero subíndice me dice el número de canal y el canal 0 es el canal izquierdo. Mientras que buff out, subíndice 1, representa el buffer del canal derecho, ¿sí? Y ahora sí, este buff out subíndice 1 es un arreglo y de ese arreglo en su elemento subíndice i yo voy a meter el valor aleatorio de -1 a 1. Un valor aleatorio de -1 a 1. ¿Sí? Ahorita esta variable out no la estoy utilizando. Directamente aquí tengo el buff out. Y así me aseguro que en el canal izquierdo hay silencio, o sea, puros ceros. Y en el canal derecho hay sonido. ¿Sí? Esto va a ser importante en la siguiente práctica, ¿sí? Por supuesto, yo puedo evitar tener que estar aquí haciendo esta operación de indexación y esta también, ¿sí? Y puedo simplemente decir, por ejemplo, pues vamos a llamarle R al canal derecho y L de left al canal izquierdo. ¿Sí? Y aquí ya uso el shortcut L y R. ¿Sí? Esto es todavía un poquito más eficiente porque estoy evitando hacer estas operaciones dentro de este ciclo. La idea es que dentro del ciclo de I, o sea, el que recorre todo el buffer, todas las muestras, haga las menos operaciones posibles. Esa es la idea. ¿Sí? Alguien por ahí de ustedes hizo esto, puso estas acá. Funciona bien, ¿sí? Pero nuevamente estás haciendo la indexación, ¿sí? Y aparte una asignación de variable que, pues, esta variable L y esta variable R no van a cambiar de valor a lo largo de todo el ciclo, ¿sí? Por lo tanto, no tiene caso asignarle valores dentro del ciclo, sino afuera, ¿sí? Funciona bien, pero funciona mejor si lo tienes así, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una solución también muy buena porque nos asegura que en este canal vamos a tener ceros. ¿Sí? Ahora, ya con esta idea, se vuelve muy intuitivo cómo implementar el siguiente caso. Pero antes de hacerlo, bueno, primero quiero ver si tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Perdón? ¿Cómo? Yo tengo una, doctor. Sí, dime. Bueno, es que no sé si puedo poner el programa. Claro. Bueno, que como que conceptualmente sí entiendo lo que hace al digamos, igualar, bueno, crear una variable L, que es buffer 0, ¿verdad? Pero eso cómo se relaciona, pues cómo lo relaciona, digamos, la máquina. Ok. A la hora de... Claro, perfecto. Déjame te explico. ¿Sí? Esto ya es una cuestión más de programación. Ustedes, o te pregunto a ti en particular, ¿estás más familiarizado con C, con el lenguaje C? ¿O da lo mismo? No, sí. ¿Sí?
La cosa es que processing todo lo maneja como referencias. Todos los objetos de processing son referencias. Y las referencias realmente son apuntadores, ¿sí? Entonces creo que eso explica mucho lo que está pasando. Te voy a decir qué está pasando, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la memoria de la computadora. Esta zona blanca, ¿sí? De hecho la voy a dejar, no, bueno, sí. Solamente existe un arreglo buff out para cada objeto de clase UGEN. Cada UGEN tiene su propio arreglo buff out y este arreglo buff out se crea en el constructor y ahí se queda, ¿sí? En el constructor se dice, pues mira, el arreglo tiene que ser de tantos canales, aquí le decimos cuántos canales y tantas muestras. Eso lo obtengo de audiocontext.getBufferSize, ¿sí? Entonces, el constructor de cualquier UGEN conoce el tamaño del buffer y el número de canales, tanto de entrada como de salida, ¿sí? Y entonces con esa información puede crear el arreglo buff out y también el arreglo buff int. Entonces aquí se crea el arreglo buff out, ¿sí? ¿Cómo es vamos a poner aquí algo que represente a la UGEN, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se crea? Bueno, pues ahí en la memoria se tiene básicamente se le pone, a ver, vas a crear buff out igual a new, vas a crear un nuevo arreglo, ¿sí? Float, porque son de tipo flotante, pero es un arreglo de 2 dimensiones. Entonces aquí la primera dimensión pues sería por ejemplo context punto get buffer size, lo voy a abreviar. Y la segunda división es el número de canales, ¿no? De salida en particular, canales, ¿sí? Por ahí se crea. Cuando ocurre esto, se le está pidiendo al sistema operativo reservar memoria para este arreglo. Y en realidad es un arreglo. En processing, los arreglos bidimensionales son arreglos de arreglos. O sea, tengo aquí. Tengo aquí un primer arreglo. ¿Sí? Que es buff out. Y cada elemento de buff out, ahorita voy a poner varios, pero en realidad normalmente tengo 2. Cada elemento de buff out es un objeto de clase arreglo de flotante. Todos los objetos son referencias. Entonces esto simplemente es un apuntador, internamente así se maneja, a un arreglo donde tiene el... perdón, aquí lo hice mal. Déjenme borrar esto. En realidad... la primera dimensión es el número de canales y la segunda dimensión es buffer size. ¿Sí? Entonces, este arreglo de aquí es el número de canales. Esto es el número de canales. Este elemento es buff out subíndice 0, buff out subíndice 1. Si lo subiera, buff out subíndice 2, 3, etc., ¿no? Y cada uno de ellos es una referencia a un arreglo cuyo tamaño es precisamente el tamaño del buffer, ¿sí? Todos son del mismo tamaño. Entonces, esto mide buffer size. ¿Sí? Y bueno, aquí ya es donde metes las muestras. Cada una de estas celdas es de una variable de tipo float, ¿sí? Entonces, realmente es así como si lo vieras todo con apuntadores. Ahora, bien,
Dentro de UGen también tenemos métodos. Vamos a poner por acá los métodos. Y uno de estos métodos es calculate buffer, ¿no? Voy a poner calc buffer. Calculate buffer tiene acceso a la variable buffout porque es miembro de la clase. Tiene acceso, de hecho, a todo lo que está aquí dentro de esta berenjena grande. Y en particular también puede tener variables globales. Yo aquí declaro dos variables, ¿sí? Ahora, antes de ir, ¿de qué clase son estos elementos? Yo sé que estos son de clase float, déjame lo pongo aquí. Cada uno de estos es de clase float, porque son las muestras del audio, pero cada uno de estos es de clase arreglo de float. Esta de aquí es un arreglo de float. Esta de aquí es otro arreglo de float. ¿Sí? Eso salió color rojo. Arreglo de float. Este es un arreglo de float, nomás que ya no lo dibujé, y este es otro arreglo de float. ¿Sí? Y entonces estos 4 elementos que tengo aquí, o los elementos que tenga el arreglo buffout, son de clase arreglo de float, que en processing se escribe y en Java como float corchetes, ¿no? Este es el tipo de datos de estos elementos, ¿sí? Entonces, si yo accedo al elemento, digamos, si yo tomo buff out, ¿sí? Subíndice 1, pues lo que estoy haciendo es aquí buscar en este arreglo buff out el elemento subíndice 1. Este es el 0, este es el 1, 0, 1, 2, 3. Ah, pues voy a agarrar pero este es una referencia a este arreglo, ¿sí? Entonces realmente esto que tengo aquí es un arreglo. ¿Cuál arreglo? Este que está aquí, que lo voy a encerrar de color verde. Este de aquí es buff out subíndice 1. Y yo lo puedo tratar como cualquier arreglo. Puedo agregarle aquí, para acceder a cada uno de sus elementos, puedo agregarle aquí otros corchetes. Y ahora sí, el elemento subíndice i, hazlo igual a lo que sea, ¿no? Random de menos 1 a 1. A 1, ¿sí? Entonces, por eso esta notación funciona, porque dice, bueno, buffout es un arreglo de arreglos. Cada uno de sus elementos es un arreglo. Entonces, buffout subíndice 1 es uno de sus elementos, debe ser un arreglo. Ah, bueno, pues voy a acceder a ese arreglo como a cualquier otro. Voy a acceder a los elementos de ese arreglo, que ya son las muestras del buffer, como cualquier otro arreglo, ¿sí? Lo junto todo y me queda buffout subíndice 1, subíndice i. Ahora, para no tener que estar escribiendo este buffout subíndice 1, yo lo que puedo hacer es declarar una variable global. Vamos a llamarle out, y asignarle a esta variable buffout subíndice el que yo quiera, ¿no? Subíndice 1, por ejemplo. Perdón que ya me pasé ahí de la raya. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a agregarle a la variable out buffout subíndice 1, ¿sí? De manera que yo después ya nada más, en vez de tener que poner buffout subíndice 1, subíndice i, pues como buffout subíndice 1 ya está guardado ese valor, o lo que sea que está guardado en out, pues ya puedo poner nada más out subíndice i dentro del ciclo interno, igual a lo que yo quiera, ¿no? Esto ya dentro del ciclo de la variable i. ¿Sí? Lo único que me queda es pensar de qué tipo de datos es este out. Bueno, pues debe ser del mismo tipo del valor que le estoy asignando. Si buffout subíndice i es un arreglo o una cosa de tipo arreglo de float, pues esto debe ser de tipo arreglo de float. ¿Sí? Este es el tipo de datos. ¿Sí? Out va a ser un arreglo de flotantes, pero no es un nuevo arreglo, no es un nuevo arreglo. Es un arreglo
que va a hacer referencia, ¿sí?, a el buffer del canal que yo quiera, ¿sí? O sea, por aquí yo voy a tener una variable que se va a llamar, vamos a ponerle out. Y esta, así como estas tienen una flecha hacia acá, o sea, hacen referencia a estos arreglos, esta va a hacer referencia a este arreglo en particular. Pero es el mismo arreglo. Si yo modifico este arreglo o sus elementos a través de out, es lo mismo que si los modifico a través de buffout subíndice 1. Es exactamente lo mismo. No estoy creando nuevos arreglos. Estoy creando referencias a arreglos ya existentes. Por eso te digo que en este sentido, todos los objetos de processing en realidad es como si fueran apuntadores a algo, ¿sí? Internamente así se manejan. Nada más que por facilidad no tengo que estarle poniendo el asterisco y hablando de apuntadores y direcciones de memoria, ¿no? Y así se manejan muchos lenguajes modernos como Python, obviamente Java, etcétera, ¿no? Todos los objetos son referencias. En Processing y en Java, los únicos objetos o las únicas variables que no son referencias son las de tipos de datos nativos como int, float, char, booleano, esos tipos nativos que solamente almacenan un valor simple y ya. Pero, por ejemplo, en el lenguaje Python, todos son referencias, incluso los tipos de datos básicos, ¿sí? Ahí todos son objetos. Entonces, bueno, así funcionan los lenguajes modernos, ¿no? Hay que tener cuidado con algunas cosas. Más adelante posiblemente nos vamos a topar con algunas cuestiones donde tengamos que tener cuidado con esto de que, pues esta variable yo la hago igual a esta, pero entonces ya es una referencia y si cambio una estoy cambiando la otra y este tipo de cosas, ¿no? Que surgen cuando uno empieza a manejar apuntadores en lenguaje C, ¿no? No sé si con esto queda más claro, ¿no? O te confundí todavía más. No, de hecho estuvo muy bien. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Bien, entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente decir L va a ser una especie de shortcut para no tener que escribir buffout subíndice 0. ¿Sí? Ahora tú dices, bueno, igual lo vas a escribir aquí o lo vas a escribir aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que la diferencia es que todo proceso de indexación requiere una operación aritmética que nosotros no estamos viendo. Nuevamente me voy a regresar ahora sí a apuntadores. Todos los arreglos se guardan en posiciones contiguas de memoria, ¿sí? Entonces vamos a suponer que este arreglo se guardó en la posición de memoria 1000. ¿Sí? Esta posición de memoria, esta dirección de memoria del primer elemento es la posición de memoria 1000. Y como el primer elemento en realidad es una referencia a alguna cosa, pues lo que contiene aquí realmente es nada más una dirección de memoria. Ahora estamos en un sistema operativo de 64 bits. Esto quiere decir que las direcciones de memoria ocupan 64 bits, es decir, 8 bytes. Por lo tanto, la dirección de memoria de este elemento, pues tendría que estar este elemento justamente 8 bytes después del primero. Su dirección de memoria sería 1008. Y la dirección de este sería 1016, 1024 y así. Perdón, ya me salió la dislexia. ¿Sí? Bien, pero entonces, fíjate que yo para encontrar la dirección de memoria de algún elemento en particular, por ejemplo, cuando tú escribes buffout subíndice 3, ¿sí? Esto realmente lo que hace es tomar la dirección de memoria del inicio del arreglo, 1000, y como en realidad te quieres pasar al tercer elemento, bueno, al cuarto, pero quieres brincarte 3 elementos a partir del primero, 1, 2, 3, cada brinco te mueve 8 bytes, ¿sí? Entonces, esto sería 3, el número de elemento, multiplicado por el tamaño de cada elemento, o sea, el tamaño que ocupa en la memoria, que son en este caso 8 bytes. Este 8 bytes vendría a ser como el size-of en lenguaje C de estos elementos, ¿sí? Sería el size-of, que aquí no lo tenemos porque no manejamos apuntadores. Pero esta es la operación que realmente ocurre cuando tú haces un proceso de indexación. La indexación de un arreglo es una operación
que requiere una multiplicación y una suma. Entonces, si tú te puedes evitar una operación de indexación dentro de este ciclo, que se ejecuta 512 veces por cada buffer, ¿sí? Y se ejecuta 44.100 veces por segundo, pues entonces ¿cuántas operaciones no te ahorras? ¿Sí? Si estos buffout 0 lo ponemos aquí y buffout 1 lo ponemos acá, pues ya son 2 multiplicaciones y 2 sumas multiplicadas por 44.100, ¿sí? Son del orden de 180.000 operaciones aritméticas que la computadora se está ahorrando por cada segundo, ¿sí? Ahora tú dices, bueno, sí, pues la computadora corre del orden de gigahertz, ¿no? O sea, puede ejecutar 1.000 millones de operaciones por segundo. ¿Qué son 180.000? No, ahorita no son nada y los va a hacer sin ningún problema. El problema va a ser cuando queramos hacer procesos más complejos o cuando queramos transportar esto a arquitecturas más limitadas, ¿sí? Eso sí va a ser un problema. Por ejemplo, un Arduino corre a una velocidad como de, ¿qué será? Como 16 megahertz, ¿no? Entonces, pues ya está muy limitado ahí, ¿no? De 1.000 millones a 16 millones, pues ya es una reducción de velocidad enorme, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas por las que sí quiero recalcarles la importancia, por ejemplo, de si este cálculo lo puedo sacar del ciclo, pues lo saco del ciclo. Ahora, el ciclo que me interesa es este interno. Aquí ya no hay un ciclo externo porque quité el ciclo de la variable C que recorría los canales. Aquí ya no necesito ese ciclo. Pero este ciclo es el más costoso porque es el que se ejecuta más veces por segundo, ¿sí? Ese es el que hay que cuidar de meterle lo menos posible, ¿sí? Repito, muy posiblemente en lo que vamos a estar haciendo, sobre todo si lo van a hacer en una computadora Intel Core i5 o i7 o no sé, o sea, potente, no van a tener ningún problema, ¿sí? Pero vale la pena saber cómo optimizar el código, porque a veces, nunca sabes cuándo, se te puede ofrecer implementar cosas en arquitecturas más sencillas. Y si estás acostumbrado a programar así, perdón la expresión, pero con las patas, ¿sí? Pues tu código no va a jalar en esa arquitectura, ¿no? O te vas a ver limitado con respecto a lo que puedes hacer en esa arquitectura, ¿sí? Entonces, esta es la razón, ¿no? No sé si quedan dudas, ¿no? Pero digo, a mí en mis cursos me gusta ver las cosas desde un montón de aristas, y que realmente, vamos, más allá de que si aprenden audio o no, pues que vean todas las cosas que están involucradas en hacer software bien hecho, ¿no? Y eficiente y cosas así, ¿no? Entonces, bien, ¿más preguntas sobre esto? ¿No? Perfecto. Bien. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Dime. La frecuencia de muestreo, sí que son de 512 muestras. Eso va a ser por cada canal, o sea, suponer que sea 0, sea 1, sea 2, sea 3, como lo había mencionado en lo que involucra la UGEN. Sí. Te refieres al tamaño del buffer. La frecuencia de muestreo es cuántas muestras se procesan o se capturan por segundo. La frecuencia de muestreo, esa es de 44.100, ¿sí? Porque esa tiene que ser por lo menos el doble del ancho de banda que queremos manejar. Y en caso de audio, pues estamos hablando de por lo menos 20.000 Hz, ¿no? Entonces la frecuencia es de 44.100. De lo que hablas tú es del tamaño del buffer, que pues ese sí es 512. Y sí, efectivamente, todos los canales tienen su propio buffer de tamaño 512. Todos deben tener el mismo tamaño, porque si no fuera así sería complicadísimo hacer el procesamiento. En realidad
no tiene mucho sentido, perdón, tener canales con distinto tamaño de buffer. Tal vez en aplicaciones muy específicas sí, pero de manera general no. Casi todos los sistemas de procesamiento de audio digital usan el mismo tamaño, un tamaño de buffer fijo, tanto para los buffers de entrada como de salida. Y entonces sí, efectivamente, si tú tienes 4 canales, entonces tienes 512 muestras para el primer canal o el canal subíndice 0, 512 para el segundo, 512 para el tercero, 512 para el cuarto, ¿sí? Un total de 2048 espacios ahí en la memoria, ¿sí? Que no es mucho espacio, pues, pensando que son 4 canales, 2048 muestras de tipo float, que son de 4 bytes, pues son del orden de 8190, o sea, son 8 kilobytes, ¿no? Entonces, ahí sí, en memoria no tenemos que preocuparnos mucho, a menos que otra vez estés pensando en arquitecturas muy limitadas como un Arduino. En un Arduino, la memoria total que tienes creo que son 2 kilobytes, ¿sí? Entonces, ni de chiste puedes hacer esto, ¿no? Pues te acabas la memoria con el primer buffer. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en un Arduino realmente se procesa muestra por muestra, ¿no? ¿Sí? Y normalmente la velocidad de un Arduino difícilmente da para procesar audio. Sí lo puedes hacer, el ciclo loop de un Arduino, que es como el ciclo draw de processing, pero ese no está limitado en la frecuencia con la que se manda a llamar. El ciclo loop sí te puede dar como para tener señales de 3 kHz o algo así, y si lo haces a través de interrupciones, posiblemente puedes sacarle hasta unos 8 kHz, pero ya te limita mucho el ancho de banda, ¿no? A 4 kHz. Puedes hacer algo de procesamiento de voz, tal vez. Yo sí he hecho algunas cosillas en Arduino, pero sí, está súper limitado, ¿no? Es muy poco lo que se puede hacer. Eso estoy hablando del Arduino 1. El DUE, ese sí ya tiene mucho más potencia y mucho más memoria, pero igual sigue estando muy limitado con respecto a una PC de escritorio, ¿no? O un dispositivo portátil, ¿no? Entonces sí, 500, o sea, el buffer size es para todos los buffers. Todos los canales de entrada, todos los canales de salida tienen exactamente el mismo buffer size, porque eso es mucho más práctico y fácil de manejar. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Déjenme. Queda poco tiempo. Digo, si nos tenemos que alargar, por mi parte no hay mucho problema. No sé cómo andan ustedes, pero quiero ver el siguiente ejercicio, lo que es el reto, ¿sí? Que está asociado, obviamente, con este ejercicio. Me voy a brincar ahorita esto. Hubo quienes de ustedes lo llenaron, se fijaron en cómo se implementan las cosas en C++, o en Processing con Minim, y pusieron ahí lo que encontraron. Está muy bien. Yo creo que es muy, muy sano que vean diferencias entre arquitecturas, pero más bien diferencias entre arquitecturas de lenguajes, porque la arquitectura sigue siendo la computadora, ¿no? Cuando ya realmente te mueves a otra arquitectura, a un chip DSP, o a un FPGA, o a un Arduino, o a un dispositivo móvil, ahí sí ya el panorama cambia un poco, ¿no? Entonces vámonos directamente al reto, que es el último ejercicio. Ahora quiero hacer algo similar, pero con un cambio muy importante. Quiero que el ruido esté alternando entre el canal izquierdo y el derecho. Un segundo aquí, un segundo allá, ¿sí? Y el tip que les había dado, que no es absoluto hacerlo así, alguien lo hizo de otra manera por ahí, pero básicamente es encontrar primero una forma de tener el número de segundos, ya sea del reloj de la computadora o de segundos transcurridos en la aplicación, ¿sí? Para esto hay dos formas, ¿sí? Yo les había sugerido, vamos a llamarle aquí int segundos, seg. Yo les había sugerido agarrar la función milis. Milis les da el tiempo transcurrido desde que comienza a ejecutarse el programa, ¿sí? En el momento en que ustedes le ponen aquí ejecutar, play o control R, milis empieza en 0, ¿sí? Pero está en milisegundos. Entonces dividimos entre 1000
para obtener el valor en segundos. ¿Sí? Estos son los segundos transcurridos desde el inicio del programa. ¿Sí? También pueden utilizar la función seconds, que viene por ahí, algunos se fijaron en la referencia, y hay una función seconds que nos da el número de segundos. ¿Sí es seconds? ¿Por qué no me aparece? Ya me dejó la duda. Déjenme checar la referencia. Time and date. Second, perdón. Este es el segundo correspondiente al reloj de la computadora, ¿sí? Y pues no empieza en 0 cuando ejecuto el programa. Si el reloj de la computadora dice que son las 7:48 con 23 segundos, pues empieza en 23, ¿sí? Es muy fácil verificar la diferencia entre hacer esto y hacer esto si ustedes ejecutan el programa, imprimen ese valor y ejecutan el programa varias veces, una después de otra. Van a ver que el milis entre 1000 siempre se resetea a 0, mientras que el second va avanzando conforme pasa el tiempo y hasta que llega a 59 se vuelve a resetear a 0, ¿sí? Pero para nuestra aplicación es exactamente lo mismo, o sea, va a funcionar exactamente igual, cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Si ahora además nosotros tomamos el número de segundos, ya sea aquí o acá, y sacamos el módulo 2 para ver la paridad, ¿sí? Entonces vamos a llamarle aquí bandera, ¿sí? Seg módulo 2. Yo lo había puesto en una sola línea, ahorita lo separé para explicarlo mejor. Entonces esta bandera va a ser una variable que va a estar alternando entre el valor 0 y el valor 1 cada segundo. El módulo 2 pues es el residuo de la división entre 2, que solo puede ser 0 o 1, ¿sí? Entonces si el número de segundo es par, la bandera vale 0, si es impar vale 1. Pero lo que me interesa de esta bandera es que se está alternando entre 0 y 1 cada segundo, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo la usamos? Nuevamente voy a hacer una forma que me encontré por ahí en algunas respuestas. Dicen, bueno, pues mira, aquí yo ya estoy haciendo que el sonido salga por la derecha y por la izquierda se quede en silencio, ¿sí? Esto lo puedo hacer para un valor de bandera, digamos para el valor 0, y para el otro valor de bandera lo hago al revés, ¿sí? No estoy muy acostumbrado a este teclado, entonces de repente pongo teclas que no son. Bien, entonces si bandera vale 0, entonces el sonido sale por la derecha. De lo contrario, si bandera vale 1, es la única alternativa, el sonido sale por la izquierda. Entonces L subíndice I sería random de -1 a 1 y R subíndice I sería 0, ¿sí? Y ya. Lo voy a probar. No lo van a escuchar ustedes tal vez de izquierda a derecha, pero tal vez alcancen a escuchar que cada segundo hay un cambio, ¿no? No sé si lo alcanzan a percibir. Un poquito. Un poquito. Ahora, aquí sí es muy importante llenar el buffer con ceros para el canal en el que quiero generar silencio. Esto sí es importante. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Sí? Bueno, déjenme, me regreso a mi esquemita. Cuando ustedes declaran, cuando ustedes crean una variable en processing o un arreglo, siempre se inicializa con ceros. Entonces, cuando esto es creado, este arreglo buff out es creado en el constructor de la UGen, se llena con ceros todo, ¿sí? Y eso no va a cambiar mientras ustedes no lo cambien. ¿Dónde? Pues en la función calculate buffer. Pero una vez que lo cambiaron, processing y en particular la librería bits y la clase UGen no vuelven a meterle ceros
nomás porque sí. O sea, cada vez que se llama la función calculateBuffer, no se vuelve a llenar el arreglo con ceros. ¿Por qué? Porque sería ineficiente, ¿sí? Si tú le vas a estar mandando señales, ¿para qué le mete primero ceros si luego tú vas a sobreescribir esos ceros? Nuevamente estaríamos metiendo la información dos veces y la primera vez esa información no va a tener ninguna relevancia, por lo general, ¿sí? Pero entonces esto también significa que si tú explícitamente quieres mandar silencio en un canal, tienes que ponerle los ceros, en particular si previamente habías estado mandando sonido por ahí, ¿sí? Entonces, si yo le quito aquí los ceros, no se va a volver a meter silencio aquí, sino que se va a quedar con el sonido que ya tenía antes. Y eso me genera otro tipo de ruido, porque ya tenía valores aleatorios, más otros valores aleatorios. Básicamente, un buffer se va a quedar con los mismos valores aleatorios durante todo un segundo, ¿sí? Y recuerden que a lo largo de un segundo, el buffer se llena varias veces. Calculamos por ahí alrededor de unas 86 veces, según recuerdo. Entonces, durante todo ese segundo, el buffer va a mantener un valor ahí aleatorio, ¿sí? Pero siempre va a ser el mismo durante el buffer. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ahí va otra diapositiva. Imagínense que esta es la señal que estamos generando, ¿no? ¿Sí? Y el tamaño del buffer es esto. Esto me delimita el tamaño de los buffers, ¿sí? Claro que en un segundo tengo 80 y tantos buffers, entonces aquí ni siquiera tengo un segundo de tiempo porque no tengo 80 y tantos buffers, ¿sí? Pero vamos a suponer que metimos una señal aleatoria. Ahorita no la voy a poner tanto como ruido, pero vamos a suponer que es una cosa así, ¿sí? Bien, y yo pues no le estoy asignando nada a ese buffer, ni siquiera ceros, ¿sí? Vamos a suponer que ahorita bandera vale 0. Durante todo este segundo en el que bandera mantiene el valor de 0, el canal derecho va a estar cambiando, se va a estar generando ruido ahí, pero el canal izquierdo se va a quedar con lo del buffer con lo que tenía en el buffer, ¿sí? Entonces, este contenido del buffer se va a volver a generar aquí y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así va a estar, ¿sí? Sin la variabilidad que yo estoy metiendo aquí de manera implícita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a generar una onda periódica y toda onda periódica tiene un tono fundamental, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a escuchar debajo de todo el ruido, porque obviamente aquí hay ruido, pero vamos a escuchar un ruido con un tono y ese ruido pues durante un segundo va a estar de un lado y luego durante el otro, ¿sí? En un lado vamos a tener ruido blanco, y en otro vamos a tener un ruido con tono, ¿sí? Vamos a ver si lo pueden escuchar. Se oye como un subido, como un pe, ¿sí? El primer segundo no se escuchó, si se fijaron, pasó un segundo antes de que entrara este ruido, porque durante el primer segundo el buffer sí se queda con ceros. Pero en el siguiente segundo le metemos ruido a ese buffer y el otro es el que ya empieza a quedarse con lo que tenía y se genera este ruido con tono, ¿sí? Bien, posiblemente me estoy extendiendo en las explicaciones, ¿no? Pero son cosas que me parecen interesantes y a lo largo del curso vamos a ver por qué se genera este ruido con tono, y cómo lo podemos hacer de manera intencional. Aquí lo estamos haciendo de manera accidental, ¿no? Pero bueno, el ejercicio correcto es así, ¿sí? Metiéndole los ceros, ¿sí? Ahora, hay otra cosa aquí. Nuevamente, esta fue la implementación que yo hice de manera ingenua, simplemente tratando de hacer lo que me pedía el ejercicio y hasta ahí. Pero nuevamente, si nos ponemos a pensar un poquito más, estamos metiendo varias instrucciones, en particular un if, dentro del ciclo que tengo que cuidar, el ciclo interno. Y cuando tú tienes un proceso, lo que se llama crítico de tiempo, o sea que tienes que cuidar mucho lo que te tardas en ese proceso, hay que evitar en la medida de lo posible, no siempre se puede evitar,
pero en la medida de lo posible hay que evitar las bifurcaciones. Esto quiere decir las instrucciones de decisión como if, switch, etc. ¿Por qué es esto? Déjenme les platico. Seguramente ustedes saben más de arquitectura de computadoras y microprocesadores que yo, porque pues, ustedes ya han llevado un curso mucho más moderno que el que pude haber llevado yo. Pero los procesadores actuales trabajan usando un pipeline, es decir, una secuencia de bloques de procesamiento. Estoy hablando ahorita de un solo núcleo. Además de esto, cuentan con varios núcleos y cada núcleo tiene su pipeline, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que las instrucciones se ejecutan, ¿sí? En un pipeline más o menos de esta manera, ¿no? No es exactamente así, pero hay varios procesos ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces viene aquí la bola de instrucciones, lenguaje ensamblador, el programa ya compilado, ¿sí? Y pasa una instrucción y se empieza a ejecutar aquí, ¿sí? Y si la segunda instrucción, déjenme tal vez, el procesador asigna la primera instrucción al primer bloque de procesamiento. Si la segunda instrucción es independiente de la primera, o sea, no requiere del resultado de la primera, pues entonces la empieza a procesar de manera concurrente en el segundo bloque de procesamiento, ¿sí? Si la tercera instrucción no depende de los resultados de las anteriores, ¿sí? Pues entonces esta se empieza a procesar en el tercer bloque. Y esto está muy padre porque entonces quiere decir que varias instrucciones, si están bien acomodadas, se pueden procesar de manera simultánea y hacer que la ejecución sea mucho más eficiente y mucho más rápida, ¿sí? Por supuesto, digamos que la cuarta instrucción depende del resultado de la instrucción anterior. Bueno, lo que va a pasar es que tenemos que esperar que termine este proceso para que entonces la cuarta instrucción ya pueda, una vez que ya terminó la cuarta instrucción ya puede pasarse a procesar aquí o acá, en alguno de los bloques, ¿sí? El problema viene cuando tú metes una bifurcación. Vamos a suponer que aquí se nos ocurrió meter un if, ¿sí? Pues esto sí le parte la mandarina a todo, porque ya no hay forma de predecir qué instrucción sigue. Cuando tú estás ejecutando esta instrucción, el procesador puede predecir que la siguiente instrucción la puede comenzar a ejecutar de manera concurrente con la anterior, y la tercera instrucción la puede comenzar a ejecutar de manera concurrente con las otras dos. Pero cuando llegas a un if, el procesador dice, a ver, espérate, aquí yo ya no puedo predecir qué va a pasar porque depende de resolver la condición que hay en este if. Puede ser que yo siga con estas instrucciones que están aquí, o puede ser else que tenga que seguir con estas instrucciones que están acá, ¿sí? Claro, en ensamblador no hay un if else, pero hay bifurcaciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que es muy común que al encontrarse con una bifurcación ocurre algo que se llama un flush del pipeline, o sea, se flushea el pipeline, ¿sí? Y se vacía completamente, y entonces pierdes toda la concurrencia que llevabas, ¿sí? Y toda la optimización en tiempo que querías lograr se pierde, ¿sí? Eso es el problema de meter instrucciones if en un ciclo, que no son fáciles de optimizar porque no es fácil predecir lo que va a pasar. Ahora, en este ciclo en particular es muy fácil predecirlo. ¿Por qué? Porque bandera define su valor fuera del ciclo y se mantiene constante. Entonces, un buen compilador lo que hace es decir, pues mira, si entro al ciclo y bandera no cambia su valor dentro del ciclo, pues entonces, básicamente yo puedo descomponer esto en dos ciclos, ¿sí? Uno que es qué va a pasar cuando bandera vale 0 y otro es qué va a pasar cuando bandera vale 1. Entonces, un buen compilador en realidad hace lo siguiente, que es lo que voy a hacer yo aquí para optimizar. If bandera igual a 0, entonces vamos a hacer el primer ciclo
Más bien vamos a hacer el ciclo considerando el valor que vale 0 y no cambia, ¿sí? De otra manera, cuando bandera vale 1, pues hacemos otra vez el ciclo. Y bueno, por supuesto tengo que escribir más código. Ahora mi código es más largo, más rebuscado, pero más óptimo, porque yo dentro de los for ya no tengo ningún if. Ahora, puede ser que tengas un buen compilador y haga esto automáticamente, ¿sí? Pero no sabes, o quién sabe, ¿no? Entonces, si uno se acostumbra a programarlo ya de entrada de manera óptima, pues no dependes del compilador y tú sabes que va a jalar bien, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra cosa, ¿no? Y además, ya mi ciclo sigue siendo muy sencillo porque no me cuesta más que lo que me costaba antes. O se hace este ciclo o se hace y los dos son igual de baratos que como estaba antes, ¿sí? Bueno, creo que con eso completamos la parte hay más detallitos por ahí que tienen que ver con con algunas observaciones de algunos ejercicios, pero creo que en general ya se dan una buena idea de qué detalles pueden ir viendo ustedes para tratar de optimizar su código. No es forzoso que lo hagan, pero creo que es muy deseable, ¿no? Es algo que les puede servir no para este curso, sino en general. Entonces, ya estamos un poco sobre tiempo. Vamos a terminar aquí. No sé si hay algunas preguntas más. Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Sí, dime. ¿Qué pasaría si en vez de meter, digamos, otro ciclo for, hiciéramos, no sé, renombráramos los arreglos como L y R como, no sé, ruido y silencio, y vamos intercalando, digamos, cuando la bandera cambie de estado, que ahora el buff out 0 sea, no sé, ruido? Sí, es una solución también muy padre, porque hace que tu código además sea más cortito. Haz de cuenta que regresamos al mismo código que teníamos, ¿sí? Para el ejercicio 2. Creo que aquí me faltó. Ahí está, ¿no? Este es el ejercicio 2, donde el ruido sale por el canal derecho, ¿sí? Y silencio en el izquierdo, ¿sí? Hay que tener cuidado cómo hacerlo, sí se puede hacer, pero déjenme decirles bien cómo. Yo creo que lo mejor es aquí utilizar bandera, ¿sí? Se puede hacer como tú dices, tener esta variable, tener esta y luego intercambiarlas, ¿sí? Un intercambio normal de variables donde requieres una tercera variable como almacenamiento temporal. Pero creo que es mucho mejor si simplemente dices, pues mira, cuando bandera vale 0, ahí va a generar silencio. O sea, en el canal bandera, va a generar silencio, y en el otro canal, que sería 1 menos bandera, en este caso porque bandera es binario, entonces si bandera vale 0, aquí voy a tener el 1, y si bandera vale 1, aquí voy a tener un 0. Y esto me alterna los canales sin tener que meter ningún if. Esto es mucho mejor. Sí, funciona. No es tan fácil de hacer esto cuando ya tienes más de 2 canales y quisieras estar alternando entre los n canales. Pero para 2 canales es facilísimo, ¿sí? Y realmente es una solución mucho mejor porque usas prácticamente el mismo código que tenías, ¿no? Las modificaciones son mínimas. Entonces es una solución, digamos, muy elegante en términos de programación, ¿sí? Es una solución elegante. Entonces es buena idea eso. Vamos, yo me iría al extremo bueno, no, ahí la dejamos para no poner muy loco esto, ¿no? Pero yo creo que esta es la solución que tiene el mejor balance entre elegante y eficiente, ¿sí? Es muy eficiente, muy elegante y difícilmente veo una mejor solución, ¿no? Okay. No sé si era más o menos lo que proponías. Sí, algo así. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra idea que tengan por ahí? No sé si hay algo en el chat. De la tarea ¿Perdón? no sé si ahorita. De la tarea 2. Ah, claro, sí, por supuesto. Vemos de la tarea 2. ¿Cuál es la duda? Bueno, sí, bueno, tengo una duda, por ejemplo, ya ve que tenemos que hacer 2 entradas para que se sumen es el ejercicio de la suma de las entradas. Mi duda, bueno, yo al parecer me estaba un poco confundiendo con entradas y con canales. Mi duda es, por ejemplo, cuando hacemos en el buffing, en el calculate buffer, ¿cómo sabe cuál es el buffing de cada entrada o cómo podemos hacer esa distinción? Ok. Buena pregunta. Lo que hay que hacer, déjame. En realidad, en una UGen, hablando de bits, tú puedes tener múltiples entradas, pero cada entrada es una UGen. Perdón, cada entrada es un canal tomado de una UGen. Entonces, más bien todo el chiste está. En realidad, tú tendrías 2 entradas. ¿Sí? Creo que la redacción del ejercicio no fue lo mejor para el caso de bits. Se adapta más a minim que otra cosa, ¿no? Pero vamos a pensar que ahorita. Déjenme otra vez apoyarme en esta cosa, ¿no? Tienes tu UGen. Suma 2. ¿Sí? Ponle 2 entradas nada más, es decir, 2 canales de entrada, ¿sí? Y 1 de salida. ¿Sí? Y ya, es muy simple. Lo único que haces es tomar esta señal de acá, tomar este dato de acá, sumarlos y sacarlos, ¿no? O sea, vas a tomar los 2 buffers de entrada, sumarlos, ¿sí? Y guardarlo eso en el buffer de salida. Muy simple, ¿sí? La cuestión es cómo puedes tú tomar la salida de 2 UGen distintas, ¿sí? Y mandarlas acá. Existe una forma en que tú tienes una UGen con múltiples salidas, ¿sí? Y tú puedes seleccionar cuál de ellas vas a mandar para acá. Puede ser la primera o la segunda o la que tú quieras, ¿sí? Y puedes tener una UGen con otra UGen distinta, con múltiples salidas, y agarrar la que tú quieras y mandarla para acá, ¿sí? O sea, tú puedes rutear cualquier salida de cualquier UGen a cualquier entrada de cualquier otra UGen. Eso es lo que está muy padre de la librería Bits, que te permite una flexibilidad enorme para interconectar las UGens que tú vas haciendo, ¿sí? Incluso puedes tener una misma UGen y decir, pues agárrate las 2 salidas de aquí y mándalas para acá, ¿sí? Eso no es ningún problema. Y todo está en la función addInput. La función addInput está sobrecargada para tener distintas formas de trabajar. Vamos a verla aquí. Déjenme, me voy a UGen, addInput. A ver si encuentro por aquí la clase base UGen. A lo mejor me voy a la documentación principal. Directamente buscamos la clase UGen. ¿Sí? Ok. Y estos son los campos, estos son los constructores y estos son los métodos. addInput. ¿Sí? Entonces, aquí está. Hay una forma simple que es la que hemos estado usando. Creo que le puse demasiado zoom. ¿Sí? Que es esta, addInput, y tú simplemente le pasas la UGen. Lo que hace esta función es, pues trata de conectar todas las salidas de esta UGen que tú le pasas como argumento a todas las entradas que le alcance de la UGen que tú pasas atrás. Que tú
a través de la cual tú llamas a add input, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la UGEN que pones aquí como de salida tiene 2 canales de salida y esta tiene nada más uno, la receptora, pues nada más se conecta el primer canal, ¿sí? Si esta tiene un canal de salida y esta tiene 2 de entrada, el canal de salida se conecta a ambas entradas, ¿sí? Si esta tiene, por poner un caso raro, esta tiene 3 canales de salida y esta tiene 5 de entrada, entonces las 3 salidas se conectan a las primeras 3 entradas y las siguientes 2 entradas se cubren de manera cíclica, o sea, la salida 0 y la salida 1 de acá se conectan a la entrada 3 y 4 de acá, ¿no? Pensando que empiezan desde 0, ¿no? Entonces, esta es como que la forma general, pero hay una forma muy específica donde tú puedes decir add input, o sea, digamos, UGEN receptora.add input, le vas a poner la entrada a la que se va a conectar de la UGEN receptora, la UGEN emisora y la salida de la UGEN emisora que tú vas a tomar para conectarla a esta entrada de la receptora. Esta es la forma general que te permite conectar la salida que tú quieras de la UGEN que tú quieras a la entrada que tú quieras, ¿sí? De esa manera lo puedes hacer. Ahorita no tenemos muchas UGEN que generen distintas cosas, ¿sí? Entonces como que no hay mucho que hacer con esta suma 2, porque pues nada más generamos ruido y nada más generamos silencio y es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pero pueden empezar a probar, ¿no? Esta es la versión simple. Háganla así. Que tenga 2 canales de entrada, 1 de salida y simplemente que sume los 2 canales hacia la salida, ¿sí? Esa ya es suficientemente de buena utilidad, ¿no? Vamos a ver que en realidad esta cosa es redundante, ¿sí? Porque tú puedes poner, vamos a suponer que tienes una UGEN receptora, ¿no? Vamos a llamarle R, ¿sí? Le puedes poner add input. Y tienes una UGEN emisora que le voy a llamar E1, ¿sí? Esta genera una señal y esta la recibe, ¿sí? Para procesarla o lo que sea. Y luego puedes poner r.addInput. Y pones otra UGEN emisora, vamos a llamarle E2. Y resulta que esta E2 no sustituye a E1, sino que se suman las dos, ¿sí? Ese es otro mecanismo interno que tiene Bits y que es muy padre porque en realidad lo que hace es ahorrarnos tener que hacer este tipo de UGENs, ¿sí? Como suma 2. Entonces tú puedes sumar cualquier número de señales en una misma entrada o en las mismas entradas de una UGEN que las reciba, ¿sí? Entonces automáticamente se logra este proceso que hacemos aquí, ¿no? Ya está implementado. Nada más esto es un ejercicio, en realidad no se va a usar mucho después, ¿no? Pero sí es importante conocer esto, cómo rutea las salidas de una UGEN hacia las entradas de otra UGEN, cómo puedo rutear yo de manera específica la salida que yo quiera, la entrada que yo quiera, y qué pasa si yo ruteo múltiples salidas hacia la misma entrada, ¿qué va a pasar? Simplemente se suman todas esas salidas en la entrada, ¿sí? Ok, no sé si hay más preguntas. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos hacer lo que nos mencionaba hace rato, hacer, por ejemplo, dos UGENs emisoras y que, por ejemplo, las 2 salidas 0 de esas 2 UGEN entren a una receptora y se sumen y las 2 salidas 1 de cada una entren a otro UGEN y se sumen. Correcto. Sí. Tendríamos dos sí. UGENs receptores. Correcto. Tú puedes decir, pues mira, tengo una UGEN que tiene 2 salidas en estéreo, digamos. Pues el canal izquierdo lo mando a esta UGEN, el canal derecho lo mando a esta otra UGEN, y luego las salidas de esas 2 UGENs las vuelvo a combinar en otro UGEN, de alguna manera, ¿no? De la manera que tú quieras, ya sea sumarlas en un solo canal o ponerlas en los canales izquierdo y derecho, pero esto te permite procesar si tienes una UGEN
que da de salida múltiples canales, puedes procesar cada uno de esos canales de manera individual, ¿sí? Y luego si quieres juntarlos. En realidad es muy, muy, muy flexible la librería Bits y es parte de lo que me gusta, ¿no? de esta librería. Nosotros pues le vamos a rascar así la superficie, pero hace un montón de cosas, ¿no? Bien, ¿más preguntas? Gracias, doctor. Sí. Bueno, pues entonces, espero que les haya gustado la clase, aunque parezca que no avanzamos, en realidad creo que son cosas bien importantes y les repito, sí quiero que ahorita en el principio vayan todos parejo, lo más que se pueda, para que no tengan dificultades con los siguientes ejercicios, ¿no? Entonces, más adelante les envío oficialmente ya la segunda tarea en Teams, que bueno, es la práctica esta de entrada de audio. Y pues el lunes ya vemos la siguiente práctica. Por supuesto, si la pueden ir leyendo, pues qué mejor, ¿verdad? Ya tienen ahí el material. Entonces, si pueden ir avanzando en la lectura de la práctica, mucho mejor, ¿no? Y si no, pues el lunes la platicamos. ¿De acuerdo? Buenas noches y nos vemos el lunes entonces. Cualquier duda que surja en estos días, no duden en mandar un correo o mensaje a través de Teams. ¿Ok? Voy a detener la grabación y de rato o ya mañana aparece el video en YouTube. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.